si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala, episodio 4. En el año 1873 fue elegido presidente el general Justo Rufino Barrios. Él, según diversas versiones testimoniales históricas, descubrió en el convento de Capuchinas, en Antigua Guatemala, un cementerio clandestino de niños recién nacidos al estilo de España, en donde fueron encontrados restos de bebitos tiernos en una excavación de un antiguo convento católico. Estos niños eran hijos de las madres de caridad, monjas católicas romanas, con los curas jesuitas, pues se dice que existieron subterráneos con entradas secretas que atravesaban de un convento a otro, y por ellos pasaban los sacerdotes católicos a cometer sus fornicaciones embarazando a las monjas. Cuando éstas daban a luz, la misma Madre Superiora y los curas asesinaban a los niños. Según su filosofía y hueca sutileza, se los enviaban a la Virgen María, quien con gusto los recibía en sus brazos allá en el cielo, convirtiéndolos en angelitos. Todo esto era bien planificado para que los fieles católicos comunes no se dieran cuenta. Razón tiene la Biblia al llamar a la religión católica romana la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. Y esta fue la causa por la que los curas jesuitas fueron expulsados de Guatemala por el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Por tal razón, hasta principios del año 1940 había en la Iglesia Católica en Guatemala un sacerdote para cada 30,000 habitantes. En el año 1985 fui invitado para celebrar una campaña evangelística en la población de San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala. Era la época en que la gente del pueblo celebraba su feria titular. Me encaminé a tomar un baño en un balneario público. Allí conocí a un anciano que fungía como administrador de los mencionados baños. Mientras esperaba turno para entrar a bañarme, el anciano se me acercó y me preguntó: joven, ¿vino a divertirse a la feria? A lo que yo le respondí: soy predicador evangélico y estamos celebrando una campaña aquí en San Cristóbal. El anciano, como de 85 años de edad, más o menos, respondió: yo no soy evangélico, ni tampoco católico, y me gusta más el evangelio. Mi abuelo estuvo en el ejército en el tiempo del general Justo Rufino Barrios y somos originarios de Antigua Guatemala. El general Justo Rufino Barrios continuó diciéndome, aquel anciano, en los primeros años de su gobierno expulsó a los sacerdotes católicos, especialmente a los jesuitas de Guatemala. Mi abuelo era católico, igual que toda nuestra familia, y era un militar de la caballería del presidente. Por lo tanto, le tocó estar en el lugar de los hechos, pues el gobierno invadió con el ejército los conventos y monasterios católicos de Antigua, debido a que ya tenía sospechas e información secreta que en los mismos sucedían cosas raras, anormales, sin saberlo la población católica.
Fue de esa manera como descubrió que en el convento de monjas capuchinas había una cantidad considerable de monjas embarazadas, incluyendo la sobrina del presidente, replicó aquel anciano. Estas monjas eran amantes de los sacerdotes católicos bajo la complicidad de la Madre Superiora, que les inculcaba a las monjas que al tener relaciones con los curas era como que si las tuvieran con Cristo, ya que según la Iglesia Católica, cada sacerdote es un Cristo en la tierra. Fue una escena dramática y uno de los casos que hicieron noticia en aquella época, pero que el tiempo y el clero católico se han encargado de borrar las huellas de este vergonzoso acontecimiento. El general descubrió también que existían túneles subterráneos que comunicaban del monasterio jesuita al convento de monjas, en la misma forma como los cementerios clandestinos de los conventos católicos encontrados en Madrid, España. Fuente: tradición oral, anciano católico de San Cristóbal Totonicapán, 1985, cuyo abuelo fue soldado del general Justo Rufino Barrios. Alberto Rivera, página 12, publicaciones Chic, Ecumenismo Mundial, un peligro para la Iglesia de hoy, por Manuel de Jesús, latín, tercera edición, página 126 a la 137. El general Justo Rufino Barrios inicia su mandato el 4 de junio del año 1873, después de haber ganado las elecciones de esa época, las que fueron convocadas por el entonces presidente Miguel García Granados. Obviamente el país prosperó. Documento: Héctor Gaitán, Los protestantes de Guatemala, página 49. El general Justo Rufino Barrios fue la persona que Dios usó para la apertura oficial de la entrada de la Iglesia Evangélica a Guatemala a causa de la degradación sexual de monjas y sacerdotes católicos. Justo Rufino Barrios trajo de forma definitiva el primer misionero evangélico, el reverendo John Cargill, quien arribó a Guatemala en la comitiva presidencial del general Justo Rufino Barrios el 2 de noviembre del año 1882. La obra del pastor Gil duró apenas 4 años, 1881-1886, y después de la muerte del general Barrios, acaecida en los llanos de Chalchuapa, El Salvador, tuvo que regresar a su patria. Pero en el año 1887 vino a sustituirle el pastor Ediardo M. Schmacker, quien trabajó en Guatemala durante 60 años. A él se debe realmente el establecimiento del evangelio ya oficialmente en Guatemala y el principio de su difusión. Fuente: Los protestantes en Guatemala, página 29. Jesús María Zaraza, escritor católico. El evangelio se hace legalmente posible al emitir el general Justo Rufino Barrios, en su calidad de presidente, el decreto número 93 del 15 de marzo del año 1873, el cual es firmado por el ministro de Gobernación y Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Marco Antonio Soto, por el cual se otorga libertad de conciencia y religión en la República de Guatemala. Todo porque el general Justo Rufino Barrios, después de infiltrar la inteligencia militar en los conventos y monasterios católicos de Antigua Guatemala, como escuchamos anteriormente, descubre que bajo estos había túneles subterráneos en los cuales existía un cementerio clandestino de niños tiernos, enterrados en los nichos de las paredes de los mencionados subterráneos, como ya lo señalé en otro lugar de esta obra. Estos niños inocentes eran hijos de las monjas católicas con los sacerdotes,
en su mayoría jesuitas, quienes posteriormente tuvieron que abandonar el país por orden del presidente. Es por ello que Monseñor Próspero Penados del Barrio, con sus mismas palabras, confiesa que su religión católica en ese tiempo estaba pasando por una etapa de degradación, o sea que se había corrompido por el excesivo sexo del clero católico entre monjas y sacerdotes. Justo Rufino Barrios fue el hombre que trajo de manera oficial a Guatemala los primeros misioneros presbiterianos, a quienes con el afán de protegerlos de los asesinos curas y feligreses católicos les obsequió un terreno para la construcción de la primera iglesia evangélica en Guatemala en el mismo edificio de la Casa Presidencial y el Palacio Nacional, aunque posteriormente este terreno fue comprado para evitar su pérdida en el futuro. La Iglesia Católica Romana en Guatemala hasta hoy día reclama por qué una iglesia evangélica está construida entre la Casa Presidencial y el Palacio Nacional. Todo debido a que los sacerdotes católicos buscaban a los primeros misioneros evangélicos con el fin de asesinarlos, pero el gobierno los protegió junto al Palacio Nacional. En la historia de la República de Guatemala han ocurrido cosas que el clero católico ha querido borrar, para lo cual han venido manipulando a todos los gobiernos posteriores a Justo Rufino Barrios, quien gobernó al país desde el año 1871. El general Barrios fue un gran gobernante que dejó gratos e inolvidables recuerdos a la ciudadanía guatemalteca. Por tal razón, en homenaje a este ilustre militar, lleva su nombre el cuartel general Justo Rufino Barrios, como también lo lleva una colonia capitalina, y su busto está en el billete de 5 quetzales, debido que este gran hombre dejó un legado de grandes beneficios a favor del pueblo de Guatemala. También luchó por la Unión Centroamericana, pero la obra más bellísima y recordada para los evangélicos fue el haber permitido la entrada de los primeros misioneros evangélicos a Guatemala en el año 1882, para que predicasen el verdadero mensaje evangélico de la Biblia. Gracias a Jesucristo y al general Justo Rufino Barrios, hoy Guatemala es el país centroamericano con mayor población evangélica. Años más tarde, el general Justo Rufino Barrios fue asesinado misteriosamente en los llanos de Chalchuapa, en Santa Ana, El Salvador. Algunos analistas creen que quienes asesinaron a Justo Rufino Barrios fue el clero católico. Según versiones, fue muerto por un soldado supuestamente guatemalteco, sin duda un jesuita disfrazado de soldado enviado por el Papa, puesto que estaban muy enojados contra el general Justo Rufino Barrios por haber permitido la entrada a los protestantes en Guatemala. La historia de la iglesia evangélica en Guatemala es bastante dramática. En estos documentales que Dios me ha concedido investigar y escribir y narrar, solamente hemos incluido una parte nada más, una pequeña monografía de lo que realmente fue y es la historia de la iglesia evangélica en Guatemala. Hoy Guatemala cuenta con una cantidad de congregaciones cristianas de las diferentes denominaciones. En cada pueblo, cada aldea, cada departamento, cada colonia, usted va a encontrar cantidades de iglesias evangélicas por todas partes. Tenemos el gran ejemplo de Almolonga, que solamente el santo evangelio de Jesucristo pudo transformar a ese pueblo que antes era un pueblo idólatra, lleno de brujerías, lleno de hechicerías, lleno de idolatría, borracheras, adulterio,
pero cuando conocieron el Evangelio de Jesucristo, Almolonga cambia. Hasta hoy es un pueblo en Guatemala que es visto de una manera dramática a nivel internacional. Todo esto se lo debemos al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aquellos caudillos del pasado como Justo Rufino Barrios, como Mariano Gálvez, que permitieron la entrada de la palabra de Dios a la Santa Biblia a nuestra querida Guatemala. Que el Señor me le bendiga. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.